noches, en cualquier lugar donde nos estés viendo o escuchando. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Prinside Podcast. Augusto, ¿cómo estás? Muy bien, Maggie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos con un invitado genial, alguien de medios, de periodismo, y que vamos a conversar pues sobre algo muy importante y sobre todo muy coyuntural hoy en día, ¿no? Estamos en una coyuntura, bueno, nuestra región siempre viviendo en crisis políticas, sociales, una guerra en Europa, y aquí hay algo que es transversal a todo eso, ¿no? Que es el periodismo, ¿sí? Presente pues en las coberturas, en las decisiones importantes, en los acontecimientos que suceden siempre en cualquier lugar del mundo. Y nos acompaña hoy día Ricardo Correa. Ricardo Correa es un comunicador que tiene más de 24 años de trayectoria en medios de comunicación nacionales, ¿no? Ha trabajado, por ejemplo, en CPN Radio, en ATV, y justamente actualmente es jefe de informaciones de este importante medio de comunicación peruano. Además, se desempeña en el campo de la docencia, así como nosotros, y de hecho también es amigo, y por eso está acá acompañándonos en este espacio de Prinside para hablar sobre el periodismo y su relación con el poder. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maggi? Augusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes, mañanas, noches, como lo decía Maggi en la introducción. No sabemos desde dónde nos están viendo ni a qué hora nos están viendo, pero lo importante es que estén con nosotros. La relación entre los medios de comunicación y el poder siempre ha sido tirante, difícil, dura, y dependiendo del carácter del presidente se vuelve más dura. O tóxica. Puede ser tóxica también. Disfuncional. Pero es que el periodista es incómodo, pues. El periodista es incómodo para el poder. El periodista es el que le va a señalar y le va a decir, te has equivocado en esto, aquí hay corrupción, aquí hay problemas, aquí hay esto. Y a los políticos, a los presidentes, a los ministros, a los congresistas, no les gusta que le digan eso. Ellos piensan que los medios de comunicación tienen que ser solamente una caja de resonancia, más no fuente de crítica o cuestionamiento. Sin embargo, nosotros somos los que llevamos esas informaciones para que la gente pueda tomar una opinión sobre cómo nos están gobernando o sobre cómo nos están llevando. Entonces, periodista que se precie de serlo, tiene que ser incómodo, tiene que cuestionar, tiene que criticar. O sea, no puedes hacerle el amén a todo lo que dice un gobernante y su entorno, ¿no? Y esto desde ahora viene de toda la tiempo, vida. Claro, de toda la vida, o sea, de toda la vida, porque yo he visto pasar a varios presidentes. Es más, a mí particularmente me gusta estar en el medio de comunicación porque es como una tribuna, ¿no? Todos pasan. Algunos terminan en prisión, otros se van a sus casas, otros terminan en la cárcel, otros Exiliados. exiliados en Estados Unidos, como el señor Toledo, otros en medio de procesos judiciales. Nosotros tenemos un récord de presidentes presos del cual no se puede jactar ningún otro país, ¿no? Hemos tenido a Fujimori, que sigue en prisión, Ollanta, que ha estado preso, PPK, que ha estado con arresto domiciliario. Tarde o temprano, Alejandro Toledo, aunque ya ha estado preso en una cárcel en Estados Unidos. Tenemos ahí 4 presidentes, que Y han seguimos estado presos. contando. Y seguimos contando. Dicen que no hay quinto malo. Y seguiremos contando, tal vez. Y seguiremos contando. Y dime, Ricardo, ser periodista en el Perú y con todo lo que estás diciendo, ¿es mucha vocación o es también un poco de masoquismo? ¿Cómo es ser periodista y todavía jefe de informaciones en un país tan turbulento políticamente como el nuestro? ¿Qué te hace que todos los días elijas ser periodista? No te aburres. Siempre pasa algo. Todos los días son distintos. O sea, son distintos, me refiero a que siempre va a ocurrir algo. Ahora, si lo contextualizamos, digamos que es cíclico. O sea, las crisis son cíclicas, se repiten, porque nosotros ya somos expertos en lo que es vacancia, cambio presidencial, o sea, ya somos cancheros en ese tema.
Ya somos bastante cancheros. Todos sabemos qué es lo que puede pasar antes, qué es una vacancia. Ahora sabes claramente lo que es una vacancia. Antes, ¿qué es una interpelación? Ahora sabes claramente que una interpelación puede terminar en una censura. Ahora, ¿qué es corrupción de funcionarios? Sabes claramente que hay porque lo hemos vivido en los últimos 5 años. Entonces, para mí, estar en un medio de comunicación significa estar viendo todos los días un panorama distinto. Ahora, lamentablemente, esto afecta al país, ¿no? Esto afecta al país. Hay países europeos, pero olvidemos por un ratito la guerra en Ucrania, ¿no? Suiza, Suecia, donde las cosas que pasan aquí definitivamente no pasarían allá. Allá se preocupa por si, no sé, el metro no llega a la hora. Ese es un problema. Ujú. Aquí no, aquí las cosas son completamente distintas, ¿no? Aquí los problemas son mucho más grandes, más coyunturales, más estructurales. Entonces, siempre va a haber algo que contar, algo que decirle a la gente y algo que cuestionar. ¿Por qué? Porque somos un país que tiene muchas carencias, tiene muchas deficiencias económicas, educativas, sociales, de infraestructura y principalmente en cuestiones de principios, ¿no? La transparencia, la honestidad, el, la meritocracia, como hemos visto últimamente, ¿no? O sea, mucha gente llega a puestos de trabajo sin tener la preparación, básicamente por ser amigo, conocido, referido, recomendado, señalado, impulsado por algún gobernante de turno y su entorno. Pero en resumen, no es aburrido, masoquista no tendría que serlo, pero cuando te toca trabajar, por ejemplo, sábado, domingo, feriado, te das el golpecito en la cabeza, creo que mejor dejamos esto un rato y vamos a otro tipo de oficio un poco más amable a la hora de los horarios, ¿no? O cuando te toca trabajar en Navidad o en Año Nuevo, cuando todo el Claro. mundo está celebrando. Pero al final, particularmente yo, soy contento de que me paguen por hacer lo que me gusta, ¿no? Que es algo que a veces muchas personas no lo tienen. Y sí me considero un afortunado de poder hacerlo. Ahora, necesita también de mucho análisis, ¿no? Tienes que evaluar cuál es la situación, pero como les decía hace un rato, y si hacemos un ejercicio, las crisis en general se van repitiendo. Y si hacemos una rápida mirada, tenemos 4 o 5 gobernantes, en los cuales, 4, para ser más exactos, en los cuales han pasado por situaciones en las cuales no han terminado su mandato, y nosotros los hemos visto en el camino. Solamente cambian los protagonistas, cambian los nombres, pero al final es la misma situación, es la misma crisis. O sea, estamos en una temporada de casi 20 a 15 años en los cuales no se termina de consolidar un gobierno y a la par no se termina de consolidar las instituciones como tales porque no se ejecuta un plan, porque al rato llegamos a un tema de vacancia, llegamos a un tema de censura, llegamos a esos momentos en los cuales, digamos, por estos días estamos, parece, en esta situación empezándola nuevamente, ¿no? Vamos a ver en qué termina. Siempre pasan cosas y nunca te aburres, eso es cierto, totalmente cierto. Decías hace un rato que no te aburres, pero te gusta, que eres un privilegiado. El oficio del periodismo es un oficio apasionante, ¿no? Es un oficio de mucho compromiso social también, ¿no? Porque tú te Claro, por debes supuesto. a informar. ¿Cómo decías al inicio de esta conversación que existe una relación tirante entre el poder, el gobierno y los periodistas? Pero al mismo tiempo, los periodistas tienen que luchar con sus propios medios de comunicación, porque los medios de comunicación son empresas y también tienen intereses. ¿Cómo haces para mantener tu equilibrio, tu centro, tu ética profesional y los intereses de tu empleador? Uh-huh. Depende mucho del medio de comunicación en el que estás, ¿no? Depende de eso, ¿no? Hay medios que te dan más libertad, hay otros medios que te pueden restringir determinadas cosas,
Y lo que le queda al periodista es lidiar con eso. No hay otro, o sea, lidiar con eso. O sea, por ejemplo, tú tienes una denuncia buena, sabes que hay un acto de corrupción, o sabes que un ministro está involucrado en un tema, o un congresista, definitivamente estás tocándole, estás hincando al poder, lo estás hincando, le estás diciendo, mira, acá tengo esto. Y el poder no se queda de brazos cruzados, ¿no? Ellos también tienen, oye, por si acaso tengo mi publicidad, tengo estas cosas que pueden ayudar a tu medio. Entonces, tú te enfrentas a los intereses del medio de comunicación como empresa, porque ellos son una empresa que vive de la publicidad. Sin publicidad, un medio de comunicación no tiene cómo pagar sueldos o cómo subsistir. Y por otro lado está tu responsabilidad de informar. Lidiamos con eso casi todos los días, pero al final tratamos de que se imponga el interés público, ¿no? El interés público que es el que la gente sepa qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Y, y bueno, si no fuera así, creo que los destapes que vemos prácticamente a la semana, cada semana tenemos un destape nuevo, no serían, no los conoceríamos, ¿no? Siempre los periodistas tenemos que luchar por dar a conocer nuestras denuncias, nuestras primicias o las investigaciones que hacemos, ¿no? Es un trabajo duro, pero cuando lo consigues, cuando haces el destape, cuando tienes la primicia, cuando tu investigación ha hecho algo, que algo cambie, es bastante satisfactorio, ¿no? Y eso lo trasladamos no solamente al tema político, también al tema social. Cuando logras conseguir ayudar a alguien a través de tu pantalla, que puede ser una persona que tiene una necesidad de cualquier tipo, ¿ya? Médica, educativa, de apoyo económico, también termina siendo a veces mucho más gratificante que lo otro, porque realmente estás ayudando a alguien. Y al margen de los intereses del medio de comunicación, a nivel personal, ¿has sentido alguna vez alguna presión? ¿Alguien ha ejercido su poder para tratar de, así personalmente, de que no saques alguna noticia, de persuadirte? Mira, yo te cuento, yo durante muchos años fui reportero en el Congreso. Y en el Congreso, los congresistas se manejan de la siguiente manera. Tienen sus asesores de prensa, que buscan a los periodistas para decirles, hermanito, mi congresista quiere hablar de este tema, ¿te interesa? No me interesa. Yo soy muy directo, ¿no? Yo no soy de donar la vida, no, hermano, no es un tema que esté tocando en este momento. ¿Cuánto crees tú que puede hacer para que entrevistes a mi congresista? No lo voy a entrevistar nunca más. Entonces, siempre hay eso, ¿no? Siempre hay eso, siempre hay esa situación en la cual las personas que están allegadas al poder o los que tienen poder sienten que pueden comprar de alguna manera una entrevista, una información o impedir que salgan otra cosa. Hacen todo lo humanamente posible para que sea así, pero ya depende mucho de nosotros que esto no ocurra, ¿no? En mi caso, cuando estaba en esa situación con los parlamentarios, yo sencillamente a ese congresista no lo volví a entrevistar. No lo volví a entrevistar. Además eran como 120 opciones había. O sea 120 congresistas de 120 que no quiera entrevistar a uno porque me ofreció dinero, otros pueden aparecer, ¿no? Pero por lo general los que hacen eso son aquellos parlamentarios que son nuevos y que piensan que a veces es algo que pasa mucho en provincia, ¿no? Algunos coleguitas en provincia a veces acceden a ese tipo de presión. Y ellos piensan que cuando llegan al Congreso pueden operar de la misma manera y se dan con que no es así. Así no funciona la cosa. Nosotros no cobramos por nada. Nuestro trabajo es remunerado por la empresa a la que trabajamos. Y así como hay presiones para que entrevistes, hay presiones para que nos saques. Y con esas tú también tienes que lidiar. O sea, te llaman, no, que mira, que mi congresista, que hizo aquello, que no es así. Bueno, lo que tú haces en ese momento es darle su versión. Dame tu versión, dame tu posición sobre lo que pasó.
O sea, lo que tú puedes hacer es, tienes una denuncia, buscar al denunciante y buscar al denunciado, y en función a eso tener una nota o un informe lo suficientemente equilibrado que la gente pueda sacar su propia conclusión. Ahora, nosotros tenemos la habilidad, la capacidad para decir las cosas sin decirlas. No sé si me dejo entender. ¿Mm? Ok. De la manera que pones los hechos de tal manera, los estructuras de tal forma, que a buen entendedor pocas palabras, ¿no? O sea, no Claro. tienes que decirlo directamente. Basta con que lo pongas sobre la mesa, más o menos como esa metáfora que dicen, si grazna, si grazna como pato, camina como pato y si ve como pato, no tienes que decir que es pato, ¿no? O sea, Claro. sencillamente está ahí, ¿no? Entonces, ahora, hay estilos, ¿no? Hay gente que es mucho más frontal, mucho más confrontacional y también se valora, ¿no? Claro, Ricardo, qué interesante lo que comentas. Y a propósito de eso y de las malas prácticas y estas faltas pues de ética que puedan rondar también, imagino yo, con las faltas pues o delitos, ¿cómo en estos años y con toda la tecnología que va cambiando y va evolucionando, cómo desde la prensa luchas contra, no sé, contra estas fake news o falsedades, rumores, o los famosos trascendidos, ¿no? Que ahora es muy fácil, pues, editar la información al gusto de la intención de alguien, ¿no? Todavía menos mal que no estamos en el campo de los deepfakes, pero por ejemplo en ¿Mm? la guerra, ¿no? Rusia-Ucrania, Ujú. los deepfakes están abundando en las elecciones de Estados Unidos pasadas, entonces ¿cómo acá desde la prensa luchas contra esas prácticas que si bien ha existido siempre, hoy en día involucran el uso intensivo de la tecnología, para mal? Lo que pasa es que nosotros como un medio de comunicación a veces tenemos ese tiempito o a veces nos tomamos ese tiempito para contrastar la información. Nos ha pasado a varios medios de comunicación, porque tenemos una frasecita que es a veces la primicia le gana a la confirmación. Entonces, cuando tú en tu desesperación por querer sacar la primicia te lanzas y cometes un error, patinas, como decimos entre periodistas. Pero siempre tiene que haber un espacio para contrastar la información, saber quién lo dice, cuál es la fuente, de dónde vino. O sea, pues, pueden haber múltiples informaciones, pero nosotros tenemos que tener la capacidad suficiente para procesarla y no caer en eso. Te digo, y ahora también entra a tallar el ojo del periodista, ¿no? A nosotros nos ha pasado varias veces que nos envían videos de supuestos actos de corrupción, de de supuestos accidentes, de supuestas denuncias, que tú lo empiezas a revisar y a veces parece que es real, ¿no? A veces parece que es real y que es en el Perú, pero cuando averiguas bien, es en Ecuador, es en Colombia, Mm. y tú tranquilamente te podías haber lanzado con ese material, con ese video, pensando de que era en nuestro país y no eras. Entonces, la responsabilidad es contrastar la información, verificar, buscar la fuente. Y buscar la fuente no es nada del otro mundo. Es algo tan sencillo como saber, a ver, estás diciendo que determinado medicamento sirve para curar el COVID, por ejemplo, ¿no? Salió no el agüita amar, a, amarrezada del ministro Condori, otro medicamento. Y la gente empieza a hacerlo rotar en las redes sociales como, ¿qué te corresponde a ti como medio de comunicación? Verificar, ¿y qué laboratorio lo hace? ¿Quién lo ha sacado? ¿De dónde salió? Y ante esa circunstancia, haces tu constatación de información, la contrastas, la verificas y te das cuenta de que no es cierto, que no es real. Pero eso a veces significa que pierdas una primicia. Entonces estás en ese tira y afloja entre la velocidad para la contrastación de una información o la confirmación y, eh, y lanzar la noticia propiamente dicha. Hay noticias que son claras como el agua, entonces ahí no tienes problema, pero hay otras en las que no, ¿no?
Las redes sociales y las nuevas tecnologías han ayudado a que la información, si antes era rápida, ahora es veloz, ¿no? Tú que trabajas en un medio de comunicación, en un canal de televisión, ¿cómo sientes que ha evolucionado o involucionado esta rapidez en la información? Ya, lo voy a comentar desde el punto de vista social y policial, por ejemplo. Cuando hay un accidente de tránsito, nosotros antes, cuando hace unos años antes de las redes sociales, nos enterábamos por un aparatito que escuchaba las frecuencias de la policía, que se llama Ajá. Scan. Por ahí escuchábamos los accidentes, los incendios y hasta cosas de la policía que pasaban. Ahora, nuestra fuente de información es nuestro WhatsApp. O sea, nosotros, todos los canales de televisión, ponemos el número de nuestro WhatsApp y como toda la gente generosa, amable con nosotros, lo primero que ven, te lo envían al WhatsApp. Entonces, a veces, mucho no, principalmente ahora te enteras mucho más rápido de las cosas por WhatsApp que por la policía y que por el escándalo. A veces nosotros por el WhatsApp llegamos primero que la policía a un lugar. Entonces, las redes sociales nos ayudan muchísimo. En Facebook tú puedes encontrar casos de denuncias políticas, sociales, de ayuda. Entonces, tienes ahí la información. Por ejemplo, a ustedes les debe haber pasado. De repente vieron algo que les pareció interesante y al ratito esto hacen un video, lo ponen en sus redes y eso se viraliza. Entonces, así como yo, hay otros jefes de informaciones y ven, oye, ese video está interesante. Vamos a desarrollarlo como nota. Debe haber algo mucho, de repente hay algo, una historia atrás que contar. Vamos con él. Entonces, eso no pasaba antes porque la gente no tenía acceso a las redes sociales o no existían. Y ahora son una fuente inagotable de información. Ujú. Por ejemplo, ayer creo que, ¿quién fue? Abraham Ley puso él que es experto en clima, puso un video de de una retroexcavadora que estaba siendo levantada en una construcción que está en Peset con Portillo, ahí en San Isidro, y en un momento dado las ataduras habrán estado mal puestas, la grúa que estaba en el aire cae pesadamente, toda una conmoción. Entonces, tú ves ese video, de inmediato te vas al lugar donde pasaron los hechos, ¿no? Que es al costado de mi banda, ahí en Peset con Portillo, donde Empecé, está el sí. grupo de Retón. Ajá, sí, sí. Para la gente que nos ve, es en San Isidro, en un distrito de Lima, un distrito muy residencial, bonito. Entonces, tú lo ves y de inmediato lo conviertes en noticia porque vas al lugar, buscas a los involucrados y en base a ese video puedes crear una nota al menos de ese tipo, ¿no? Y así pasa igual con las denuncias de casos de corrupción y de todo tipo, ¿no? Hasta las infidelidades se descubren ahí en las redes sociales. Si no, Qué pregúntenle a la importante, señora Magali. qué importante la colaboración del público y de la audiencia hoy en día con los medios, ¿no? Ya no solamente recibe unidireccionalmente del medio de comunicación información, sino que es partícipe, incluso generador de los contenidos que están en la agenda informativa, ¿no? Y Ricardo, en ese sentido, ¿qué criterios tú como jefe de informaciones usas o pones delante de las noticias para decidir? Porque, a ver, cosas pasan, mil cosas al día. ¿Qué es lo que realmente tiene que tener la información para estar en pantalla en este caso? Los periodistas, y yo siempre lo he dicho, contamos historias. Y las historias vienen de diferente manera. Y el que las cuenta mejor es el que eventualmente tiene, digamos, la aceptación por parte del público, del lector y del oyente. Pero esa historia tiene que estar de alguna manera graficada, al menos en televisión, con imágenes que sean impactantes. ¿A qué me refiero? No sé, pues les comento ahora. ¿No? Esta mañana, ¿no? Me imagino que hubo un accidente en un peaje de de la línea amarilla, que es una vía rápida. Entonces, nosotros fuimos a cubrir ese accidente de tránsito, fue un triple choque, al menos 5 personas heridas, pero ese accidente de tránsito en nuestro noticiero, por ejemplo, sería la quinta, sexta nota, si es que no apareciera la cámara de seguridad donde se observa claramente el momento del impacto del bus con los otros dos vehículos.
Ujú. En ese momento, al tener esa imagen tan impactante, la noticia, visualmente hablando, cobra otro valor. Entonces, si en la pauta estaba como nota 10, 11, va subiendo y se convierte entre las primeras o quizá la primera para empezar un noticiero. Ahora, siempre acá tenemos un dilema, ¿no? Los periodistas. Lo interesante versus lo importante. Mm. Entonces, muchas veces este asunto que te estoy comentando termina siendo muy interesante, pero de repente censuran a otro ministro y eso termina siendo lo importante del día versus lo interesante. Claro. Entonces, ahí entra a tallar tu, tu evaluación y tu criterio periodístico. ¿Qué es lo que quiere el público que habitualmente me ve? Bueno, les voy a anunciar que más adelante viene todos los detalles de la renuncia o la censura del nuevo ministro, pero vamos a empezar con el accidente porque es más impactante. Entonces, mantienes a tu público, pero con el compromiso de que igual le vas a dar la información más interesante del día, que en este caso puede ser la censura de otro ministro. No quiero decir ninguno porque todavía no ha llegado, pero tarde o temprano pasará, me imagino. No hay que meternos en problemas, no hay que adelantar la No, 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 noticia. no, 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 de pitonizo no tengo nada. Bueno, y como siempre, como buen periodista, has contado historias sumamente interesantes y el tiempo ha volado, ya ha volado y se nos Wow. ha acabado el tiempo y siempre es tan interesante y tan bonito conversar contigo, así que vamos a invitarte nuevamente y además creo que deberíamos dictar un taller y eso lo vamos a hablar ya por interno porque eres una persona súper didáctica y esos son tus años de profe también. Quiero agradecerte, Claro. Ricardo, ha sido súper nutritiva esta charla para saber cómo funciona la tele, para saber de boca, de primera fuente, de primera mano, ahí, de un periodista de tantos años, cómo se manejan estos temas de informativos y la relación del periodismo y el poder que es tan importante, ¿no? ¿Tienes últimas palabras que decirnos, por favor, Ricardo? Primero agradecerles a ti, a Augusto, desearles lo mejor. El podcast se ha convertido en en la cual todos podemos vertir nuestras opiniones, nuestras inquietudes y simplemente decirles que siempre vamos a ser incómodos. Siempre vamos a ser incómodos, así que el poder debería acostumbrarse a que los periodistas siempre vamos a incomodar, siempre vamos a hincar, siempre vamos a preguntar, por más que nos golpeen, nos cierren la puerta, nos encierren, igual lo vamos a hacer, ¿no? En esta última temporada, una temporada de sombrero, de quitarse el sombrero, como dicen, los periodistas han sido blanco de golpes, maltratos y demás, pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, fieles. Y agradecerles Cumpliendo nuevamente. el deber. Exactamente. Gracias por eso, gracias por mantenernos informados y vamos a poner igual tus redes por acá abajo para que te sigan y para Muchas gracias. seguirte la pista y saber más de ti. Muchas Así es, gracias, Ricardo. chicos. Un abrazo y las mejores de los éxitos. Así es, Ricardo. Y la prensa no es un chiste. Eso, Exactamente. Así es. eso, La prensa no va es un por otro chiste. lado. El chiste va por otro lado. eso es. Muy La bien, prensa es incómoda. Gracias, muchas Ricardo. gracias Augusto, Ricardo y con ustedes nos vemos en el próximo episodio con otro súper invitado o invitada. Hasta la próxima. Chau chicos. Chao, chao. Printside Podcast es un programa producido por Trend y Social Trends, agencias especialistas en comunicación estratégica y reputación. Si quieres ser parte de nuestra comunidad digital, visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las plataformas de streaming como Spotify y Apple Podcasts. Y recuerda, la comunicación está en nuestro ADN. Nunca paramos de comunicar.